Buenos días, mi nombre es Laura Ramos Rodríguez y a continuación voy a comenzar con la exposición de nuestro trabajo para el tercer Congreso Virtual Argentino-Iberoamericano de Tecnología y Educación. Nuestra investigación, titulada Competencias docentes desarrolladas en educación primaria ante el confinamiento provocado por la COVID-19, ha sido realizado por Javier Gil Quintana, Emilio Vida de León y Laura Ramos Rodríguez. Pues bien, con la irrupción de la pandemia de la COVID-19 y las medidas de confinamiento decretadas en más de 195 países en el mundo, los escenarios educativos han experimentado una migración apresurada a las modalidades virtuales. Ante esta situación, resultó imprescindible abordar un estudio que centrara la perspectiva del profesorado de educación primaria, analizando sus competencias docentes para conocer, ser, convivir y hacer durante este periodo de crisis. Nuestra investigación plantea como objetivo principal el de indagar en la percepción del profesorado sobre sus propias competencias docentes durante el periodo de confinamiento provocado por la COVID-19, englobando dichas competencias en torno a los 4 pilares educativos propuestos por Delors en su informe de la UNESCO de 1996. Además de este objetivo principal, nos proponemos una serie de objetivos específicos, como son analizar las competencias docentes ante los nuevos paradigmas educativos derivados del periodo de confinamiento, identificar los niveles de formación docente frente al aprendizaje digital y la puesta en práctica de la educación a distancia, determinar el impacto emocional de la situación educativa derivada por el periodo de confinamiento e identificar posibles diferencias en los enfoques pedagógicos entre los diferentes grupos docentes que componen nuestra muestra. El procedimiento desarrollado para esta investigación ha sido el siguiente. En primer lugar, cabe destacar que hemos utilizado un método mixto, tratando de aprovechar las fortalezas propias tanto del método cuantitativo como del método cualitativo, desarrollando una triangulación de los datos obtenidos. Nuestra unidad de análisis ha sido obtenida a través de un muestreo aleatorio simple de carácter inferencial, contando con un total de 625 docentes de educación primaria. Entre los instrumentos de recogida de datos destacamos los dos principales, un cuestionario que aborda el enfoque cuantitativo, el cual está compuesto por 29 ítems y que ha sido facilitado al profesorado de educación primaria a través de la plataforma Google Forms. También hemos desarrollado una entrevista semiestructurada a partir de un guión con 12 preguntas abiertas, con la cual hemos tratado de abordar el enfoque cualitativo y complementar la información obtenida en el otro instrumento. La herramienta de análisis de datos que hemos utilizado ha sido el programa SPSS para analizar los datos cuantitativos. Y con él hemos desarrollado una serie de análisis, como son análisis descriptivos, con los cuales hemos tratado de observar tendencias claras con respecto a cada uno de los ítems, un análisis de varianzas o ANOVA, con el cual hemos buscado observar diferencias significativas entre los diferentes grupos poblacionales, por ejemplo, edad, titularidad del centro en el que ejerce su profesión, la zona rural o urbana, etc. Y además hemos desarrollado en tercer lugar un análisis de correlación a través de la correlación de Pearson, con la que tratábamos de encontrar algunas posibles relaciones entre los ítems de nuestro cuestionario. Dentro de los resultados obtenidos, en la primera de nuestras categorías, las competencias en conocer, hemos analizado las competencias digitales del profesorado de educación primaria en España. Aquí observamos los 3 ítems que hemos analizado de manera cuantitativa y observamos que el tercero de ellos, C4, es el que tiene una valoración más positiva. Los datos nos demuestran que el profesorado de educación primaria considera que no cuenta con un nivel muy alto de competencia digital, ni tampoco ha contado con un apoyo positivo por parte de las administraciones en este aspecto. Sin embargo, consideran que han desarrollado su profesión de manera bastante correcta y se sienten satisfechos con su desarrollo. A través de la ANOVA del factor, observamos que en el ítem C1 existen diferencias significativas con respecto a la edad. Aquí en el gráfico de barras observamos que a mayor edad, menor nivel de competencias digitales. Con la información de las entrevistas complementamos estos datos observando un descontento con la formación facilitada por la Administración Educativa, la cual consideran que ha sido bastante pobre dadas las circunstancias. La segunda de nuestras categorías, las competencias en SER, analizan las competencias intrapersonales de los docentes de educación primaria durante el confinamiento desarrollado entre marzo y junio. Observamos que unos valores bastante altos en todos nuestros ítems, lo que demuestra que los docentes consideran que han desarrollado unas competencias intrapersonales bastante positivas.
consideran que han tenido una gran capacidad de adaptación, han atendido a la diversidad de manera bastante positiva, se han sentido muy motivados para innovar ante las adversidades y consideran que han desarrollado una práctica educativa en coherencia con sus principios educativos. De nuevo, en la ANOVA de un factor observamos una diferencia entre grupos poblacionales, en este caso con respecto al sexo. Observamos que la variable S2, relativa a la capacidad de adaptación, nos señala que las mujeres consideran haber contado con una menor capacidad de adaptación. No obstante, como podemos observar en la barra del sexo masculino, la desviación de rol es bastante más amplia, ya que la mayor parte de nuestra muestra está compuesta por mujeres. En este aspecto, nuestro enfoque cualitativo, a través de la entrevista, complementa esta información señalando que el profesorado manifiesta haber sentido inseguridad, estrés y ansiedad, además de miedo, ante la futura incorporación a las aulas. La tercera de nuestras categorías, las competencias en convivir, analizan 3 subcategorías. Por un lado, analizamos la valoración de la profesión docente, en la cual observamos que el profesorado no se ha sentido muy valorado en general por la sociedad, como nos demuestra la variable 1. Sin embargo, sí que se ha sentido muy apoyado y respaldado por sus compañeros de profesión, los familiares del alumnado y los equipos directivos. La segunda subcategoría dentro de las competencias en convivir son los factores de riesgo, y en ellos observamos que el profesorado considera que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo ha sido el que más en riesgo ha estado durante este periodo de confinamiento, y además nos señalan que el alumnado ha contado con unos niveles de pobreza bastante altos. Han observado, a raíz del cambio a la educación digital, una falta de recursos. El modelo comunicativo, que es la tercera subcategoría, encontramos el ítem con la valoración más baja de todo nuestro cuestionario, como es la V8, la cual nos señala que el profesorado de educación primaria no se ha sentido nada cómodo con la comunicación mediada con tecnologías. Sin embargo, sí que consideran que han desarrollado unos buenos niveles de comunicación con los familiares. En este caso, las diferencias poblacionales nos señalan que existen discrepancias entre los centros según su titularidad. Con la variable V14 observamos que las competencias digitales en el alumnado parecen haber sido superiores en los centros públicos, bajando un poquito en los centros concertados y siendo aún menores en los privados. Sin embargo, los niveles de pobreza observados por la falta de recursos ante el cambio de la educación a distancia van aumentando en el caso de los públicos, disminuyendo los concertados y siendo básicamente cerca de 0 en los privados. La tercera de nuestras categorías, que analiza las competencias docentes para hacer, en ella analizamos la predisposición del profesorado a actuar como agentes del cambio después del periodo de postcrisis. Hemos observado unos valores bastante altos en todos nuestros ítems, lo que nos demuestra que los docentes de educación primaria consideran que la sociedad va a cambiar a mejor después de este periodo de crisis, se sienten bastante responsables de fomentar este cambio y además señalan sentirse muy sensibilizados hacia la protección de los colectivos en riesgo, como señala la H4. En las entrevistas hemos observado una doble preocupación entre los docentes. Por un lado, existen aquellos grupos profesionales que se centran en la preocupación sobre el aspecto académico, es decir, aquellos contenidos que se han podido perder durante el periodo de confinamiento. Y por otro lado, encontramos otros grupos profesionales que su preocupación se centra en el aspecto emocional, en las posibles consecuencias emocionales que acarree todo este desarrollo educativo. A raíz de todos estos resultados, hemos tenido en cuenta una serie de conclusiones. Por un lado, que las competencias digitales del profesorado de educación primaria han sido insuficientes para abordar el cambio de las enseñanzas del entorno digital. El papel de las administraciones educativas durante la crisis del COVID-19 ha sido valorada de forma negativa por los equipos docentes. Además, el profesorado de educación primaria siente que no ha sido apoyado por las administraciones ni estatales ni autonómicas. No obstante, se consideran responsables del fomento de unos valores positivos para el fomento de un mundo mejor en el periodo de postcrisis. En este caso, observamos que la profesionalidad de los equipos docentes y el elevado nivel de sus competencias intrapersonales han facilitado el desarrollo de los procesos de enseñanza. Y por último, señalar que
Existen carencias en los modelos comunicativos propuestos por el profesorado durante la crisis del COVID-19, por falta de formación principalmente. Como referencias, destacar estas tres, como son Almazán y su obra COVID-19, puntos sin retorno de la digitalización de la educación, Delors y sus 4 pilares de la educación, o Gil Quintana y Cano Alfaro, Inclusión digital, un reto para la organización. Vale, y esto es todo. Muchas gracias.